Estamos en Morelia, México. Hoy es lunes 7 de agosto de 2023 y nos acompaña Daniel 40. Por favor, ¿te presentás? Bueno, soy Daniel 40. Estoy acá en este momento como profesor, investigador visitante en la UNAM, Morelia. Y bueno, vengo mucho a Morelia, al CEMAS en general. Es como mi tercera casa. Está muy bien. Entonces, contanos un poco porque estás en Morelia, pero naciste en Argentina. Nací en Argentina, vivo en Brasil hace casi 30 años. Sí, soy profesor en la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro, Unirío. En este momento estoy dirigiendo casi de acá a un mes la posgraduación de nuestra universidad. Tenemos un muy buen curso de graduación y un muy buen curso de posgraduación, maestría y doctorado, y me va a tocar ahora dirigirlo y tengo mucho orgullo y mucha ilusión también de ese proceso que voy a iniciar ahora en septiembre. Excelente. Y contanos un poco de tu formación y cómo esa formación se plasma en tu trabajo creativo, Ok. la música que haces. Bueno, mi formación no es una formación lineal, es bastante rara, de hecho, porque empecé a estudiar piano y guitarra cuando era chico, muy chico. Me dediqué por muchos años a tocar el piano. em, Cargué muchos años el piano. Fundamentalmente, bueno, la práctica, ¿no?, del piano clásico y todo esto fue muy importante en mi formación, pero también la música popular, ¿no? Entonces, paralelamente, como que estudiaba mucha música clásica para poder tocar muy bien música popular, ese era el objetivo. En el año 95 me fui a Brasil, porque era un momento, bueno, aunque Brasil ofrecía todavía las ofrece, muchas becas para estudio. Entonces era una oportunidad de poder dedicarme 100% a estudiar. Y en ese momento terminé como mi estudio más de composición un poco más formal, y a partir de ahí, digamos, descubrí como el espacio del sonido a través de la música electroacústica, que me fascinó en un cierto sentido, la posibilidad de poder trabajar con el resultado en inmediato, ¿no? Entonces, de esa época me dediqué mucho a trabajar con música instrumental, pero también con música mixta y música electroacústica, muchísimo. Paralelamente a eso, claro, investigando, maestría, doctorado y todo eso, fui trabajando especialmente sobre cuestiones vinculadas a la creación. Y, mm, y la creación en un sentido amplio, ¿no? En un sentido de que, claro, toda mi formación siempre me interesó muchísimo el pensar cómo creamos, pero desde un punto de vista también muy estructural, o sea, no solamente poético, también estructural. Entonces, ciertos tipos de lecturas me ayudaron mucho a entender o a aproximarme a un proceso creativo, que también fue acompañado por una línea, digamos, teórica que digamos, de alguna forma dialogaron mucho, ¿no? Entonces, todas las cuestiones vinculadas a música, composición, significación, estrategias, metodología, bueno, todo eso fue lo que fui desarrollando en todos estos años, un poco intentando diferentes aproximaciones por ejemplo, cierto, em, tuve un cierto romance con la semiología, tuve un cierto romance con, con procesos un poco más filosóficos en un cierto sentido. Por ejemplo, en los últimos tiempos esta idea bueno, de la creación o de la metodología de la investigación, creación, me ha interesado muchísimo, cómo encontrar nuevas formas de pensar a la música dentro de la universidad me ha interesado muchísimo.
especialmente en Brasil, donde nuestra universidad es una universidad muy, claro, es práctica, pero también tiene un gran contenido teórico. O sea, una tesis de composición en Brasil es una tesis de composición, donde tenés que componer mucha obra, pero también tenés que escribir una tesis teórica, ¿no? Entonces, en general, yo siento que los compositores y los músicos brasileños tienen siempre mucho esa relación muy fuerte entre la práctica y la teoría. Entonces, por ejemplo, organicé un libro acá en el CEMAS, gracias a que el CEMAS me apoyó y todo el equipo, ¿no? Por supuesto, a organizar ese libro sobre investigación-creación, ¿no? O sea, entonces reflexionar cómo la universidad asumió desde los años 80 hasta parte, la creación, ¿no? Esto es algo nuevo, la verdad. No es, 40, 50 años, nuevo, no sé, pero bueno, si pensamos en términos de universidades, sí, ¿no? O sea. Y entonces, me gustaría que comentes un poco cuál es tu perspectiva de la música contemporánea, en particular la música con nuevas tecnologías, la música electroacústica. ¿Cuál es tu perspectiva hoy? ¿Cuál es la situación? Me refiero sobre todo en el ámbito académico o en la música que llamamos académica, un poco lo que compartíamos recién. ¿Cuál es tu perspectiva de lo que ha pasado en estos 50 años y qué pasa ahora? Sí. ¿Y qué te gustaría en todo caso ver o escuchar, digamos? Esa pregunta muy difícil de responder. Hoy me parece que estamos en un momento súper bien diferente en un cierto sentido, pero me cuesta responderlo como una respuesta, digamos, totalizadora, ¿no? Totalitaria, porque no es totalizadora, ¿no? Yo no podría hablar de lo que sucede en Francia o en España o en Alemania, pero sí lo que sucede en los 3 o 4 lugares que tengo mucho contacto que tiene que ver con Latinoamérica. Me parece que la universidad, voy a dar una generalización, por favor, no es para que sea, digamos, pero me parece que la universidad, de alguna forma, creó una especie de cerco, ¿no? Alrededor de las producciones de la creación y la vanguardia, se alejó de un público, ¿no? Y eso hizo que de alguna forma se aísle la producción creativa más vanguardista en un campo de la academia, ¿no? O sea, de alguna forma la academia se fagocitó. Por otro lado, están los jóvenes que están tienden mucho más al sonido desde el punto de vista del arte, ¿no? De las artes plásticas, ¿no? Por decirlo de alguna forma, en el arte sonoro, ¿no? Que no voy a hablar mucho porque conozco, no tanto, o sea, no me considero un artista sonoro, soy un músico. Entonces, creo que estamos en una encrucijada, en un momento de encrucijada que tenemos que tratar de salir, haciendo con que la música vuelva un poco a la música contemporánea, la música, ¿no? Por otro lado, una tercera cuestión, digamos, que es necesario mencionar, por lo menos en el ambiente donde yo me muevo, que es Río de Janeiro, Brasil, que es que las orquestas no tienen dentro de su repertorio y de su horizonte de expectativa tocar a jóvenes compositores o compositores vivos, ¿no? O sea, eso es muy raro, ¿no? O sea, me ha pasado, tal vez porque ya tengo la barba blanca, pero no es algo común que suceda. Tampoco me pasó muchas veces, 3, 4 veces, Orquesta Sinfónica Brasilera tocó, sí, ok. De vez en cuando sucede, pero no tengo la expectativa de que mis alumnos sean tocados hasta que tengan la barba blanca. Y eso es un problema serísimo, porque entonces me pregunto por qué, digamos, qué es lo que está... Primero me pregunto 2 cosas. Una, ¿por qué seguir enseñando lo mismo si no tenemos algún tipo de acción frente, por ejemplo, al recurso público que también, ¿no? Paga tanto a la Orquesta Sinfónica y a la universidad, y por qué no hay ahí
algún tipo de conexión, convenio, no lo sé. Digo, es algo para pensar, para reflexionar. No sé cómo será en otros lados. Supongo que en Argentina, mi país de origen, sea algo similar. México tal vez, no sé, no lo sé realmente. Entonces yo veo un problema hoy. Veo la universidad un poco acorralada en ese paradigma, y nosotros necesitamos salir de ahí. Necesitamos salir de ahí de alguna forma. Vengo pensando mucho sobre justamente esa cuestión en los últimos tiempos, muchísimo vengo pensando, ¿no? Fundamentalmente desde el punto de vista de mi labor pedagógica, ¿no? O sea, pues, Muy importante esto que nos venís diciendo, Daniel. Te agradezco mucho las reflexiones y bueno, veremos entonces qué nos depara la vida y la música de aquí a unos años. sí, no me acordaba de que las personas con las que yo estudié, que habían estudiado en Francia, por ejemplo, contaban que en los 80 iban a ver a Pierre Henry, por ejemplo, 3.000 personas. No, o sea, esto sucedía antiguamente, que hay algo que hemos perdido que me parece que necesitamos recuperar. En Argentina teníamos épocas donde había conciertos de música electroacústica. Me formé viéndolos los viernes. O incluso Sí, varios conciertos de música electroacústica en distintos lugares sí, de la ciudad sí, de Buenos sí. Aires, Sí. en la misma semana. Los viernes, cuando tenía 17, 18 años, 16, iba a ver música electroacústica sin saber qué era música electroacústica, era rarísimo. Al Centro Cultural Recoleta y a sala llena, todos los viernes. Era una cosa impresionante. Bueno, estamos viejos, pero vamos a luchar por un futuro mejor. Muchas gracias. No, gracias a vos.